2. La perspectiva técnica ha sido y es la dominante en la organización escolar. Se inspira en la orientación positivista o empírico-analítica, que en general guía las ciencias de la naturaleza. Concibe la organización como entidad real, externamente observable. Su epistemología es objetivista, es conocer aquello que podemos acceder por medio de la observación directa. Estudia el sistema, las funciones, las conductas, el cómo se va manifestando objetivamente o externamente. Es por ello, para que se obtenga dicho conocimiento, se debe tener un análisis y explicación de esos diseños. Como los diseños son experimentales, casi experimentales, las formas cuantitativas de recoger y analizar la información para que sepan cómo va organizado. Y esto responde a un interés normativo técnico. Opera valores imperantes de eficacia y eficiencia, que son dos muy importantes, asumiendo que la realidad organizativa se caracteriza por el orden y el consenso. Esto es perspectiva técnica. 2.1. La teoría de la gestión. Integra un variopinto mosaico de teorías y modelos que, ya desde sus orígenes, notablemente van al desarrollo de las organizaciones modernas. Entonces, esta teoría puede considerarse un cuerpo organizado de principios y regularidades que explican el funcionamiento de las organizaciones, lo que se aplica para guiar, el cómo van a ir funcionando, cómo deben de ser gestionadas, con el fin de alcanzar la mayor eficacia y eficiencia posible. 2.2. Modelos de ambigüedad. El modelo de organización como anarquía organizada. Este modelo se organiza mediante los centros escolares, en donde se logra tomar decisiones para alcanzar un nivel satisfactorio tomando en cuenta tres características. 1. Las metas son cambiantes y están abiertas a muchas de las interpretaciones. 2. Se dispone de un centro escolar de tecnología para poder diseñar, desarrollar y evaluar soluciones óptimas. 3. Es común la participación de los miembros en los diversos ámbitos de funcionamiento de la organización para que sea variable. El segundo modelo de ambigüedad es el sistema débilmente articulado. En este modelo, los elementos y los acontecimientos son interdependientes y constituyen un todo, de modo que cada uno de los centros escolares mantienen cierta autonomía y entidades propias. Por lo tanto, los modelos de ambigüedad sostienen que los centros escolares son entidades en las que se tiene lugar ciertas actividades organizadas. 2.3. La investigación positivista. Esta investigación positivista parte del cargo de un centro escolar, porque es un conjunto de hechos ordenados o estructurados según el funcionamiento, independientemente de las personas que actúan en él y que investigan en él. La perspectiva cultural. Concibe la organización como realidad cultural internamente construida, lo cual presupone una epistemología subjetivista. Conocer es reinventar aquello a lo que podemos acceder por observación participante. Solo hay mapas y no territorios. Estudia preferentemente los significados, las creencias, los valores y la cultura. Asume que la realidad organizativa se caracteriza por la ambigüedad y la adaptación. Para producir conocimiento recurre a el análisis fenomenológico cognitivo-simbólico, diseños biográficos y etnográficos, formas cualitativas de recoger y analizar información, representación discursiva de datos siguiendo una lógica narrativa y también a la descripción comprensiva. Responde a un interés comprensivo práctico y opera sobre los valores imperantes de autonomía, autoconocimiento, comunicación e idealismo. La teoría subjetiva. Los denominados modelos subjetivos de organización asumen que la educación es una tarea profundamente moral y hasta cierto punto misteriosa, impredecible y cambiante, como lo son los centros escolares, su gestión o administración. Otro aspecto definitorio de los modelos subjetivos es la relevancia que conceden a las formas simbólicas que se desarrollan dentro de los centros escolares. 3.2. Teoría institucional.
La teoría institucional busca la explicación de las cosas en el contexto. Esto lleva aparejado que los centros escolares se conciban como configuraciones normativas, que están determinadas por su ambiente social e histórico. Podrán sobrevivir si consiguen apoyo social, básicamente en forma de legitimación y de recursos, y que lograrán en la medida en que se adapten o respondan a las condiciones deseadas por ese ambiente. Por lo demás, una coordinación y control estrictos de los procesos de enseñanza y de aprendizaje aumentaría los costes, podrían conducir a una incertidumbre innecesaria y crearía dudas sobre la eficacia de las reglas o estructuras que definen lo que es una escolarización apropiada. Todo ello redunda en que los centros escolares afronten ambigüedad ambiental. 3.3. La investigación etnográfica. La etnografía, que es la descripción de un grupo humano, constituye la metodología de base, teniendo como fuente esencial de conceptos y criterios de interpretación a la antropología social que acuñó el término trabajo de campo, en su evaluación a disciplina empírica y no especulativa. A través de la investigación, un proceso de inmersión va aprendiendo las reglas con las que está escrito, los giros lingüísticos que se utilizan y el significado de los mensajes. Solo de esa forma puede llegar a interpretar correctamente ese texto. La investigación etnográfica de los centros escolares se define por su carácter interno, no preodificado, holístico y cualitativo, de lo oculto y observable, y empírica. Teoría política. La perspectiva política se inspira en la orientación general que guía a las ciencias reflexivas y críticas, es decir, aquellas que persiguen desvelar y examinar críticamente la relación que existe entre valores y acción, lo cual presupone una epistemología constructivista y relativista. Conocer es representar aquello a lo que podemos acceder por observación directa y participante. Estudia preferentemente las ideologías, los intereses, las metas y el poder. Para producir conocimiento recurre a análisis crítico, preferentemente estudios de caso, formas cualitativas de recoger y analizar, representación discursiva, descripciones críticas atentas a dimensiones éticas y políticas. Responde a un interés normativo. Desde la perspectiva política, la teoría y la práctica se determinan mutuamente en sentido dinámico y dialéctico. La teoría sirve para legitimar la práctica en el sentido de que opta por unos valores concretos y los motiva. Teoría social. Las teorías sociales de carácter crítico analizan las organizaciones en un contexto más general y cuestionan las formas de legitimación que consolidan y naturalizan el control o el dominio ejercido dentro y a través de aquellas por parte de fuerzas políticas y económicas. El cómo se perciben los acontecimientos en los centros escolares, cómo se definen sus problemas y qué soluciones se consideran más apropiadas. No son cuestiones técnicas, neutrales y apolíticas. Por el contrario, tienen una justificación ideológica que sirve a intereses dominantes. En general, pues las teorías sociales se muestran críticas con la dominación que tienden a ejercer las ideologías imperantes. La investigación crítica. La investigación crítica recurre preferentemente a una metodología etnográfica con estudios de caso intensivos y a formas, sobre todo, cualitativas de recogida y análisis de datos. La investigación crítica coincide en muchos aspectos con la investigación naturalista, pero difiere de ella en el carácter finalista del proceso de indagación y del conocimiento que genera. Conlleva, por así decirlo, un conocimiento mucho más exigente consigo mismo, traspasar críticamente los presupuestos irracionales, los intereses en juegos. Esta forma de conocimiento es crítica, en el sentido de intentar comprender las ideologías, racionalidades y motivos ocultos y de explicar por medio de las mismas aspectos no reflejados de poder y control. La investigación crítica supone que las personas que colaboran en realizar una idea común trabajan en comunicación y,
si en esa comunidad surge un ambiente genuinamente creativo. La investigación crítica aspira a identificar los medios que posibiliten reconstruir las formas de intervención y las prácticas. Teoría micropolítica. La teoría micropolítica de la organización escolar se caracteriza por asumir la naturaleza compleja, inestable y conflictiva de los centros escolares. Esta línea teórica centra su atención en la política dentro de la organización, incluyendo aquí a la comunidad escolar. La teoría micropolítica concibe a los centros escolares como entidades políticas, formadas por individuos y grupos que difieren en sus intereses. Los centros escolares raramente se caracterizan por metas unívocas y compartidas por todos, que guíen su comportamiento de modo ordenado y uniforme. Los miembros, que son los actores políticos, conviven en un estado de coexistencia armada, es decir, se mantienen en un estado de mínimo conflicto, los recursos son abundantes y el ambiente estable. Para la teoría micropolítica, tienen especial relevancia los procesos de toma de decisiones en la organización escolar. Tales procesos vienen a ser, en ausencia, una lucha política por el control y la definición cognitiva e ideológica del centro escolar, y, en buena medida, las metas y estructuras de este se reflejan en eso.